que es el caso de corrupción, después de que conociéramos ese informe de la UCO que afectaba también al segundo secretario de organización elegido por Pedro Sánchez, en este caso a Santos Cerdán. Desde entonces hay todo un movimiento político, primero con los socios que están muy incómodos, socios de gobierno y socios de investidura que están muy incómodos con el gobierno, con la parte socialista del gobierno. Ahora iremos a ello. Bueno, y después la oposición, que ha endurecido, si esto era posible, todavía más su discurso, sigue apretando al gobierno por este nuevo caso de corrupción. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez ha vuelto a vaciar su agenda, ha cancelado todos los actos públicos que tenía. Decía antes Guillermo Lerma que era para dedicarse sobre todo a preparar esta cumbre de la OTAN de La Haya, de lo que hemos estado hablando hasta ahora aquí en El Abierto. Y mientras Pedro Sánchez no aparece, cancela todos los actos, todas sus apariciones públicas, Feijóo hace lo contrario. Aprovecha para intensificar su agenda, ir sumando actos a esta agenda para ir teniendo más apariciones públicas. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque el líder del PP intenta demostrar fuerza en público, digamos que está en modo campaña electoral, como si estuviéramos ya cerquita de unas elecciones, y de hecho Junquera fantasea incluso con su llegada a la Moncloa. Feijóo, que estaba este jueves en todas partes, Ángeles, levantabas una piedra y ahí estaba Feijóo. Mientras al presidente del gobierno se le caían actos de la agenda, en la del líder de la oposición no paraban de multiplicarse. Tuvo hasta 4 convocatorias públicas y entre medias tuvo tiempo para detenerse un par de veces ante la prensa. El ahora candidato a presidir el PP ha estado 2 semanas de campaña interna por toda España y como eso ya lo tiene solucionado y parece haberle cogido gusto, pues da la impresión de que ahora ya se pone en plan campaña de generales, hiperactivo, se ve fuerte y fantasea con su llegada a la Moncloa, ya sea en un encuentro con el sector de la automoción, que me ha ocupado buena parte de mis años como presidente de Galicia y que espero que me vuelva a ocupar en los próximos años. En un evento con mujeres. Trabajaré sin descanso para que las mujeres nazcan, crezcan y vivan en una España más justa, más segura y más próspera. O en un conclave de emprendedores. Yo no solo quiero dar un cambio a nuestro país, quiero además que ese cambio merezca la pena. Feijóo se pone el traje de hombre propuesta sin olvidarse del que lleva usando las últimas semanas, el de castigador de Pedro Sánchez. Que se ha gastado buena parte del presupuesto de forma ilegal y de forma corrupta. Dicen en Génova que queda demostrado que mientras Sánchez no puede salir a la calle y el PSOE es un partido en extinción, Feijóo no tiene ningún problema. Hoy va a seguir su ronda, asistiendo al Congreso de la Empresa Familiar en Valladolid. Junquera, gracias. Gracias. Hay algo en lo que coincide el Partido Popular, la oposición y los socios de gobierno y de investidura, y es en considerar que la comparecencia anunciada por el presidente del gobierno para dar explicaciones en el Congreso para el próximo 9 de julio, es decir, dentro de 3 semanas, bueno, pues tanto oposición como socios considera que llegan tarde, pero además ahora trasladan el enfado a los socialistas por otro asunto, y es porque ese pleno que iba a estar dedicado al caso de corrupción resulta que va a tener un orden del día mucho más amplio, va a tener que abordar o va a abordar otros asuntos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque el Ejecutivo quiere que en ese pleno, que en principio todos pensábamos que era única y exclusivamente para hablar del caso de corrupción, ahora el Ejecutivo quiere que se hable de la cumbre de la OTAN, del Consejo Europeo, de la cumbre de la ONU en Sevilla, y esto los socios lo ven inaceptable. Sí, el mosqueo de los socios con el gobierno por todo lo que tiene que ver con el caso Cerdán tiene cada día un nuevo capítulo. No les convence las explicaciones, no les convence los pasos que se han dado hasta ahora y no les convence la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Quieren que sea antes del 9 de julio, que es la fecha propuesta por el gobierno, pero además no quieren que sea una comparecencia en la que se hable de todo, de Cerdán, pero también de la OTAN, de la cumbre de la ONU o, tú lo decías, del Consejo Europeo. Quieren que sea un pleno monográfico centrado en hablar de esta trama. De ahí que los socios hayan tirado de metáfora gastronómica para criticar este formato. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, decía que esto era una porrusalda y Rufián decía que era un gazpacho. Será, Ángels, en la Junta de Portavoces de la próxima semana cuando se decida el cuándo y el cómo de esta comparecencia de Pedro Sánchez. Josu, gracias. A vosotros. Si fueran aquí los 3 analistas de esta mañana, socios de gobierno, ellos dirían que es un cóctel. Porrusalda, vosotros diríais que salmorejo, ¿no? Tutti frutti. Un tutti frutti sería un cóctel. Insuperable un ajo blanco, ya que estamos. Venga.
Ya que estamos con el tema de los socios, Carlos, hay una cosa que ellos están manifestando su incomodidad y es evidente. En privado le podrán decir a él que tiene todo su apoyo, entre otras cosas, porque a ninguno de los socios le interesa ahora mismo la convocatoria de unas elecciones, pero es verdad que a todos les disgusta la fotografía al lado del Partido Socialista, al lado del gobierno. Pero claro, el gobierno también se lo podría poner un poco más fácil, es decir, ya ha atrasado 3 semanas esa comparecencia y una vez ya has marcado la fecha, que es el 9 de julio, que ya es un poco tarde, es bueno, hablaré de esto, pero en medio de muchas otras cosas. No, la comparecencia es tardía, eso podemos estar todos de acuerdo en que es tardía y ha metido un orden del día con mucha habilidad otros más temas, porque hay un factor que es que no sabemos qué va a ocurrir la semana que viene, porque aquí hay 3 señores que no controla a nadie, que ya han manifestado su disposición a colaborar con la Fiscalía, pues se han dado cuenta que uno de ellos, que es el cuarto, que es Aldama, está en la calle y ha ido a la romería del Rocío y le falta que le den un programa de televisión, pues ahora también ellos van a hacer su propia estrategia de defensa y todo eso que provoca que la incertidumbre sea máxima. Estamos todos tensionados, principalmente el gobierno, ¿no? Porque no sabemos qué más va a dar de sí esto. Luego la maniobra habilidosa de colocar en el orden del día otros temas que son también importantes, pues yo la comprendo desde el punto de vista de la estrategia política. Pero ahora mismo el gobierno está en manos de las respectivas estrategias de defensa que hagan estos señores, que a su vez entre ellos también hay cruces de disputa, con lo cual eso no lo controla nadie, eso es una pesadilla. Déjame, voy a publicidad y a la vuelta seguimos con el análisis de cómo están de ánimo los socios de gobierno después de que haya estallado todo el caso y también la dureza, la contundencia con la que se manifiesta y mucho, se pronuncia y mucho, porque no para de aparecer en público el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Estábamos hablando de la situación del gobierno después de que la semana pasada estallara la bomba Santos Cerdán, ese informe de la UCO que implicaba al ex número 3 ya del Partido Socialista, y decíamos, los socios incómodos mantienen el apoyo al gobierno, pero se les ve absolutamente incómodos, y a esta incomodidad sumamos ahora también un poco de enfado porque a esa tardanza para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados por parte del presidente del gobierno se suma Estefanía, que va a hacer un cóctel, lo va a meter todo en un pleno en el que no solo va a hablar de esto, sino de otras muchas cuestiones que va a haber sobre la mesa. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se ha vuelto especialista en hacer de la necesidad virtud. Yo creo que ahora mismo hay muchísima necesidad, algo menos de virtud, poca virtud hay ahora mismo. Y esto que está haciéndole a los socios, yo creo que en el fondo es una exhibición de fuerza. Es decir, en tanto en cuanto no me vais a poder echar, porque ninguno de vosotros quiere que gobierne la ultraderecha, así estén escalando las informaciones y esto se convierta en una especie de gota malaya todo el rato, cada día nuevos titulares, yo lo decía en las claves, la semana que viene declaran Koldo y Ábalos, así esto sea mediáticamente insostenible o de cara a la opinión pública, como no me podéis echar, pues aquí tienes la comparecencia tutti frutti, te la envainas, dicho coloquialmente. Entonces, yo creo que ahí hay un problema real de fiscalización, pero es que los propios socios son conscientes de eso. Tenemos ahora mismo un contexto donde, más allá de que podamos percibir de que el gobierno está pasando su peor momento, su peor de máxima debilidad, el propio Partido Socialista hoy no puede echar a Pedro Sánchez. Se reformó el reglamento para que todo el poder sea de la militancia, por lo cual, si hay varones muy cabreados, cuadros intermedios o gente que piensa, mira, cuanto más dure esta agonía, más largo va a ser el ciclo de gobierno de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Acabemos ya con esta agonía, así lo piense mucha gente, ya no lo pueden echar como el año 16. Por tanto, el partido ya no puede ser un contrapeso porque en el reglamento no puede. Y luego los socios asumen esa circunstancia de o pierdo o pongo en riesgo la amnistía o gobierna la ultraderecha. Digamos que la única persona hoy que puede decidir que el gobierno termine es Pedro Sánchez. Y mientras tanto, el resto tiene que someterse un poco a sus exhibiciones de fuerza. Comparezco para hablar de la OTAN, la ONU, Santos Cerdán y el vecino de enfrente, porque no existe esa posibilidad. Ahora bien, sería muy positivo que, como en esta cuestión los socios se ven muy afectada su imagen, si ahí tienen que pactar, por ejemplo, ya no te digo con Vox, pero con el PP para forzar una comparecencia, creo que democráticamente sería lo más adecuado, que se separen las cosas. No se puede sostener que ante la alarma o la gravedad que hay, yo creo los ciudadanos, muchos, están más pendientes hoy, y lo decía Navarro Antolín, de la nueva información, filtración o informe de mañana que de otros asuntos. Pues hay que obligar a comparecer por este tema. Aroca. Bueno, los temores de toda la grey socialista con lo que está ocurriendo son justificados, quiero decir, porque evidentemente si hay algo que no se somete a ninguna regla son las emisiones
más o menos rítmicas de la policía judicial con respecto a determinados casos que, por cierto, llegan antes a manos de algunos políticos y de algunos medios de comunicación antes que al propio juez que autoriza la investigación, que supongo que será una investigación autorizada por el juez. Pero independientemente de ese desconcierto que tenemos todos, no solamente los socialistas, sino creo que toda la ciudadanía democrática del Estado, yo creo que Pedro Sánchez se equivoca. Porque la respuesta a lo que está pasando tiene que ser más democracia y más Parlamento. Y si tiene que ir todos los días al Parlamento, que vaya todos los días. Y si tiene que hablar todos los días de corrupción, que vaya todos los días. Entre otras cosas porque le asiste una ventaja. Y es que cada vez que va al Parlamento se manifiestan todos los botarates que se sientan allí en el Parlamento, y cada vez que habla un botarate de eso, pues evidentemente la posición de Pedro Sánchez se engrandece, porque no hay color ni distancia dialéctica que equipare a ninguno de los que toman la voz allí con algunos incluso de los ministros del propio presidente Sánchez. Pero si quisieran que hablara todos los días, por ejemplo, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, acabaría la mayoría de los opositores en la cafetería o en las proximidades del Parlamento de España, porque no les interesa hablar de economía, por ejemplo, que va bastante bien. Por tanto, yo creo que se equivoca, y se equivoca porque juega con fuego con sus socios de gobierno, pero singularmente no tanto temería yo a su socio de gobierno o socia de gobierno como a la oposición, a sus socios de investidura, en donde hay gente de sensibilidad de izquierda, pero hay gente también con sensibilidad de derecha, y todos están temiendo que pueda pasar algo. Y mientras que pasa o no pasa, insisto, la única respuesta que puede ilusionar a la gente es más democracia, más parlamento, más palabra, más diálogo, más conversación política, menos gritos, más manifestaciones con las extremidades de sus señorías, y un parlamento más serio, que es donde se deben de debatir estas cosas, y no en las tertulias, ni en los foros más o menos subvencionados, ni en determinados medios de comunicación que están contribuyendo a que haya más cieno y más fango en la conversación pública política, que no en aclarar algo tan grave como la corrupción sistémica que estamos padeciendo en España, que, por cierto, no solamente es una corrupción de políticos, como se está viendo, es una corrupción de empresarios, de policías, de jueces, de fiscales, y que conviene aclarar lo antes posible. Estefanía. Sí, yo es que creo que Pedro Sánchez tendría que, en esto, tener más consideración con sus socios, porque aunque no tengan ninguna forma de protestar, ni de echarlo, ni... Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, yo como Ángel soy catalana. En los medios catalanes se está dando un nivel de crítica contra este gobierno que, os lo digo honestamente, yo no había visto desde hacía muchísimo tiempo. O sea, desde antes se daba este nivel de crítica, pero te estoy hablando de años. Yo no había visto este nivel. Desde que se aprobaron los indultos y la amnistía, yo creo que en Cataluña fueron muy bien recibidos, y por eso hoy el PSC está gobernando. Buena parte del independentismo se frustró, vio que sus líderes habían abandonado el procés y ya solo estaban para indultos y amnistías, pero luego hubo mucha gente que votó al PSC porque consideró que la reconciliación era lo que tocaba. Pues hoy la crítica contra Pedro Sánchez y el PSOE es altísima. Y digamos que tienes un problema de opinión publicada. De momento no tenemos un sondeo para saber qué piensa la opinión pública en sitios como Cataluña o Euskadi, pero sabemos qué dice la opinión publicada, y no sé euskera, pero no sigo tanto los medios vascos, pero estoy casi segura que es lo mismo. Por tanto, tú le estás haciendo un daño a los partidos que te sostienen muy importante, porque tus opiniones publicadas, el nivel de crítica es muy alto, y tienes a Esquerra, a Junts, a PNV y a Bildu, que son partidos, entre otras cosas, nacionalistas o independentistas, por lo cual todo esto como que les pilla muy lejos, y encima sus opiniones publicadas o públicas piensan: aquí están pasando cosas graves, y encima Pedro Sánchez se escabulle, le estás haciendo un flaquísimo favor. El coste de los socios hoy es altísimo, así lo digo. Aroca, que pedías la palabra. Sí, a todo. Yo creo que es un error, en mi opinión, circunscribir los daños que se están ocasionando por el tema de la corrupción a los partidos políticos. Yo creo que los daños nos afectan a todos.
porque lo fundamental es que esto puede afectar al crédito que tenemos todos depositado en un sistema como el sistema democrático que creemos la mayoría que es el mejor. Esto abre la puerta y la oportunidad a gente que no cree en la democracia y que cree que los partidos sobran y que los políticos también sobran, menos uno, lógicamente, y eso es lo que tenemos una cierta edad. Ya recordamos cuando en España había solamente un partido, un medio de comunicación, una radio y uno de todo, ¿no? Y grande y libre, por cierto. Por tanto, eso hay que defenderse eso. Con respecto a los dos territorios mencionados, pues yo creo que como en toda democracia la gente cuando se pronuncia con su papeleta. Y en Cataluña la gente mayoritariamente votó una opción de izquierda, federalista, no independentista, socialista, como es el Partido Socialista de Cataluña. Y el PP y Vox prácticamente no tocaron bola. Y en el otro territorio, en el País Vasco, pues tampoco la derecha, precisamente la derecha española, me refiero, toca. Por tanto, bueno, que la prensa diga sus cosas, pues está bien. Lo que pasa es que la prensa muchas veces habla de parte. Sobre la derecha, porque hablamos de la incomodidad y el malestar de los socios de investidura y de gobierno. Sobre la derecha, hemos visto, nos contaba Junquera, cómo, de alguna manera, Alberto Núñez Feijóo ya se ve presidente del gobierno. Está haciendo, realmente, él sí se ha llenado la agenda. Se ha llenado la agenda como si estuviera en plena campaña electoral, pero además haciendo un borrado de memoria muy interesante, porque sobre la corrupción en la historia de la democracia decía esto ayer mismo. Estamos en este momento además en el volcán, pero esto no tiene que ocurrir todos los días y de hecho la mayor parte de los años que vivimos en democracia en España no ocurrió. Había brotes o episodios agudos de corrupción, pero no la situación que estamos viviendo ahora. Brotes o episodios agudos de corrupción. Sin entrar en el y tú más, aquí no estaría mal que se pusieran de acuerdo los dos partidos políticos, Carlos, para poner en marcha los mecanismos cuando están en el gobierno y cuando no, porque una de las cosas más sorprendentes de cuando están en el gobierno es cómo no funcionan los mecanismos dentro de las instituciones, dentro de los ministerios, para detectar los casos de corrupción. Es decir, que los dos partidos, sin entrar en esta dialéctica que fue la que se utilizó la semana pasada, el miércoles en la sesión de control al gobierno, no estaría mal porque aquí nadie está libre de pecado. No, por supuesto que no. Y la memoria en este caso escoge, como diría el escritor, el camino más corto para dejarlos a todos heridos, ¿no? Pero esto no es Alemania. Aquí no va a haber ojalá hubiera un... Ha habido más que brotes en este país de corrupción. Mucho más. Ojalá hubiera aquí pactos de Estado, entre otras cosas, para lo que tú estás aludiendo, ¿no? Yo creo que Feijóo no se debe ver como presidente, haría muy mal. De hecho, creo que no se ve. Otra cosa es que tenga que llenar una agenda del periodo, vamos a llamarlo, del tardosanchismo, ¿no? Que eso puede hasta generar ansiedad porque son muchos días y no sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? Es una cuestión indefinida y aparte tiene que llenar de contenido el Congreso de las Guayaberas, hasta que le han hecho en verano. Y luego hay que ganar unas elecciones. Y es que lo último que iba a decir. Bueno, ganarlas, poder para gobernar. Para ser presidente del gobierno, él tiene que pasar por unas elecciones. Cualquier otra opción que pudiera haber, que no creo que la haya, que pudiera haber, incluso no le conviene al PP porque requeriría de unos acuerdos con formaciones que el electorado del PP castigaría o no comprendería y los castigaría de forma severa. Con lo cual, yo creo que ni se ve ni se debe ver. Tiene que gestionar ese tardosanchismo, tiene que llenar de contenido, un líder de la oposición tiene que echarle mucha más imaginación y tiene que procurar que no le entre ansiedad, porque nunca está el gobierno más débil, pero no termina de llegar. La oposición no termina de llegar, con lo cual eso puede generar también frustración. Sí, a ver, de pronto ahora se está aquí como reescribiendo la historia, cuando yo quiero recordar que la moción de censura que se hizo contra Mariano Rajoy fue posterior a la sentencia de la Gürtel que condenaba al PP a título lucrativo. Aunque yo creo, fijaos, que ni siquiera lo echaron por eso, lo echaron porque los socios, los independentistas se querían vengar por el 1 de octubre. Fue definitivo el voto del PNV. Exactamente, claro. El PNV se le aseguró el cupo, Podemos y el PSOE encontraron ahí la circunstancia para ponerse de acuerdo que hasta entonces no se les permitía como alinearse o que Podemos votara ese acercamiento con el PSOE, pero digamos que el detonante fue la cuestión de la Gürtel. Entonces ahora viene aquí y se reescribe la historia. Y antes de eso había habido varias mociones de censura contra el PP, contra Rajoy, que gobernaba en aquel momento, que no salieron adelante, pero es donde se leían ahí todos los casos de corrupción que había habido alrededor del Partido Popular. Ya fue el Partido Popular nacional, el autonómico, el regional. Entonces esta reescritura de la historia es un poco dramática. No sé si se aprovechan con esta coyuntura de que van a entrar muchos nuevos votantes que a lo mejor no se acuerdan ni del 15M ni de nada de esto, pero por algo implosionó el sistema en España.
Creo que Feijóo a esto le ha venido como de perlas, por así decirlo, tristemente, dramáticamente para la democracia en España, porque sea por esta circunstancia, porque hasta antes de ayer yo creo que existía el miedo en la derecha de otro pinchazo como en el del año 2023, donde ya se repartían los ministros. Abascal dijo que si ellos gobernaban iba a incendiarse Cataluña o algo así, y luego vimos que el subidón del PSOE fue en Cataluña y en Euskadi, casualmente, ¿no? Los territorios donde la gente tiene más miedo que gobierne la ultraderecha o que se ilegalicen partidos o que se recentralicen competencias. Pero Feijóo tenía esta idea, y se repetía mucho en los altavoces conservadores, de que no ilusiona a la gente, ¿no? Digamos que era un líder pues, que iba a heredar el gobierno en algún momento, pero que no estaba haciendo esfuerzos, y por eso le colocaban el cartel: Feijóo, sal y protesta este fin de semana, esta manifestación, esta otra, empujado por esa corriente del ayusismo, que son los que realmente ahí están más vivos protestando con el gobierno. Pero yo creo que creo que en el PP se había instalado el miedo de a otro pinchazo, incluso con todo lo que está pasando. Aroca. Sí, pero la mayoría de la gente, escuchando, por ejemplo, lo recién del señor Feijóo, lo que se pregunta es cómo es posible que un ser humano tenga un ataque de olvido y de amnesia como el que ha tenido en materia de corrupción el señor Feijóo. Pues yo la explicación la encuentro muy fácil. Es porque la mentira y el olvido están en España subvencionados, mientras que la verdad se tiene que abrir puerta a puerta. Porque si después de lo que ha dicho, hoy estuviéramos, todos los kioscos estuvieran llenos de periódicos y poniendo negro sobre blanco todos los casos que, por cierto, se van a verificar de aquí a primavera, porque algunos todavía tienen que sentarse en el banquillo, yo creo que este señor se tendría que quedar callado, ¿no? Pero claro, ¿por qué lo hace? Porque sabe que nadie o casi nadie le va a contestar, porque eso lo tiene todo controlado. Y eso es uno de los males también que estamos padeciendo en este momento de nuestra democracia. ¿Por qué ahora mismo se pone gallito? Porque piensa que hay un atajo para llegar a ser presidente sin necesidad de comparecer a las elecciones, suponiendo que él cree, no sé, a lo mejor es que tiene información que el resto de la gente no tenemos, que Pedro Sánchez al final va a caer, porque va a caer acosado por cosas nuevas que puedan salir. Y ahí además se le nota, no sé si usted alguna vez lo ha perseguido un perro, pero cuando va un perro, aunque no te esté persiguiendo, vas corriendo que no sabe ni dónde mirar, ni qué hacer, no sabe si subirte en un árbol o tirarte al agua, no sabe. El perro, pero no hace falta que te persiga, con que ladre, ya está, pum. Pues eso le pasa a Feijóo, y es que cada vez que escucha un ladrillo en Madrid, o escuchar un empujón, un envión por parte de Isabel Díaz Ayuso, pues está el hombre corriendo, está todo el día corriendo. Pero Aroca, además, él tiene una herramienta, que es la moción de censura, que se niega a utilizar. Claro, el otro día dijo en la sesión de control: no voy a presentarla porque me faltan 4 votos. Sí, pero eso demuestra además su indigencia. A lo mejor convence a cuatro diputados. No, pero eso demuestra además su indigencia política, porque la moción de censura no solamente vale para tumbar un gobierno, vale también para subirte tú en una plataforma de exposición para que la gente que ya te ha visto, que te ha dicho, que te ha observado y que puede analizar tus propuestas políticas, entonces tú dices, hombre, este hombre va a perder hoy, ya ha pasado. Pero lo que ha dicho me gusta tanto que nada más que haya elecciones lo voto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no lo puede decir. Porque no se puede subir al Parlamento de España y decir, por ejemplo, como dice la ponencia política, que por cierto ha dirigido o ha liderado nuestro paisano Moreno Bonilla, en donde dice que en el futuro abren las puertas a gobernar en España y aliarse con Vox. En una moción de censura, el señor Feijóo está dispuesto a subirse y a decirle a don Pedro Sánchez: don Pedro, usted no vale, valgo yo, que además voy a gobernar con vos. Que lo diga si tiene lo que hay que tener para decirlo. Pero no lo dice. Entonces lo que hace, pues va corriendo delante del perro. Estefanía. Pero fíjate que al final dice, me faltan 4 votos. Y vamos a preguntarnos, ¿y por qué te faltan 4 votos? Te faltan 4 votos porque durante mucho tiempo en este país era muy divertido, desde la derecha, desde los altavoces conservadores, de los altavoces de la derecha, más caña a los independentistas, más caña en Cataluña, más caña en Euskadi, ¿no? En vez de intentar solucionar las cosas por cauces políticos. Y claro, la propia derecha se creyó tanto el discurso que un día apareció Vox, pero es que no apareció de la nada. Fue la consecuencia de un discurso reaccionario e intransigente sostenido durante años contra 2 territorios, Cataluña y Euskadi.
que curiosamente se parece mucho a estos gestos de me quito el pinganillo y me largo cuando alguien habla en euskera, en vez de decir, pues mira, Cayetana Álvarez de Toledo esto ya lo había hecho en Cataluña, le dijo a un periodista, yo me quito el pinganillo pero me quedo porque usted habla en catalán y bueno, algo entenderé, ¿no?, de lo que está diciendo, igual no todo. Bueno, pues quítate el pinganillo y quédate y protesta de esa forma, pero cojo y me largo y me levanto, o incluso vemos a Ayuso muy beligerante y Miguel Tellado, portavoz del PP, con el PNV. Claro, luego, oh sorpresa, ni Junts ni el PNV pueden hacer un poco de amago de... bueno, nos acercamos al PP, que lo venían haciendo, pero claro, luego montas estos shows con el tema de la lengua, que importa muchísimo en estos territorios, y durante años vas alimentando caña al mono. Primero Ciudadanos, que parecía como una cosa un poco más aseada, pero también tenía este discurso muy intransigente en lo territorial, cuando el PP se ha entendido toda la vida con el PNV y la vieja convergencia, y luego Vox. ¿Por qué? Porque esto lo han creado los propios altavoces de la derecha. El PP llega a la presidencia del gobierno con elecciones o no debe llegar de otra forma, ni le interesa, creo yo, llegar de otra forma. Pero sí podría presentar la moción de censura, presentarla, Carlos. Pero es una herramienta que ha utilizado muchísima gente en democracia. Sería de hecho, legítimo, solo se ha ganado una vez. Sería legítimo, técnicamente posible. Y, a lo mejor y sabríamos cuál es el plan que tiene Feijóo para España. Sí, ¿Nos daría alguna pista? Sí, también, pero lo puede hacer también de otra forma. Ha elegido oportunamente la otra. Y, en fin, yo tengo que reconocerle que yo, cuando vi el congreso que yo llamo de las Guayaberas en Madrid en julio, dije, esto es una barbaridad. Un congreso en pleno julio con el curso político acabado. Pues al final le ha venido bien. Siempre se decía que tenían información, han acertado. El congreso le va a venir muy bien porque le vas a coger preparado y armado. Y al final el PP lo que tiene que decir es cómo pactaría con Vox. ¿Cuál sería su modelo de relación con Vox? Sin complejo ninguno. Vox es su aliado natural. Y ya hemos visto ejemplos en Andalucía como al final Moreno Bonilla se apoya en Vox y después Vox ya no existe, ya no influye, porque se lo ha comido. Hay varios modelos de relación con Vox, pero hay que decir sin complejo que es tu aliado natural, como el PSOE tiene otros aliados. Algunos de ellos para mí vergonzosos como el de Bildu, una opinión muy personal. Para mí lo es, otros no, aunque todos sean legítimos, cuidado. El gobierno es legítimo en sus apoyos. Otra cosa que a mí me dé náusea, pero tiene que decirlo abiertamente. La ponencia política que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía con la alcaldesa de Zaragoza y algunos más que no recuerdo el nombre ahora, lo que dice es que no se podrán establecer cordones sanitarios en ninguna formación de forma arbitraria. Efectivamente, deja la puerta abierta, pero claro que sí, es que tiene que tener la puerta abierta a pactar con Vox. Evidentemente que sí, la clave es cómo. La clave es cómo y hasta qué punto te dejas presionar. La clave es porque no lo dicen. No, tú decías, no, Moreno Bonilla hizo esto y ya no hay rastros de Podemos en Andalucía. No. Ahora mismo no. No. Pasó a la mayoría absoluta. Sí, pero es que Vox no es solamente... Por ejemplo, hemos escuchado antes la precampaña del señor Feijóo hablando de las mujeres, ¿no? Pues las mujeres de toda España deberían de saber que fruto del acuerdo entre Vox y PP, en Sevilla ha abierto una oficina antiabortista. Y además con trompeta y tambores. Luego, por tanto, la política que sigue el PP cuando Vox está cerca es la política de Vox, que se quiten la careta, que lo demás es mentira. Que lo demás son esos usos lingüísticos y... Una última cosa referida a todo este tema que nos ocupa y que es importante, y además Aroca antes ha hablado de ello, de que era el papel que juegan las empresas, porque les estamos contando hoy que la Guardia Civil registró la semana pasada las oficinas de todas las empresas implicadas en el caso. Bueno, todas menos una. Hubo una oficina que no registró y fueron las oficinas de Acciona, que es la que pagó la mayoría de esas mordidas que quedan recogidas en las grabaciones de Koldo y que contiene el informe de la AUCO. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. No hubo registro a las oficinas de Acciona. La Guardia Civil se limitó simplemente a pedir documentación, por cierto, que todavía no ha entregado en su totalidad, y esto se suma a otra circunstancia, y es que el actual responsable de Seguridad Internacional de Acciona fue hasta 2018 máximo responsable de la AUCO, hasta que Marlaska lo destituyó entonces por, se dijo, una pérdida de confianza. Sí, así es. La UCO registró las tres empresas más pequeñas de la trama, OPR, LIC y Servinavar. Entró y se llevó lo que quiso. En el caso de Acciona, compañía del IBEX, y que supuestamente pagó el grueso de las mordidas de 620.000 euros, solo fue un requerimiento. Los agentes se personaron en Acciona para pedir el correo electrónico corporativo de Fernando Agustín Merino, el dirigente implicado. La UCO se conformó con la respuesta de Acciona, que, dado el volumen del contenido del correo requerido, ya les informaría a la empresa cuando finalice
finalizase la extracción, por lo que los guardias se fueron sin la información del correo. Queda pendiente su entrega, escribieron literal en el acta. Asimismo, la UCO solicitó a Acciona 5 expedientes de adjudicación de obra pública bajo sospecha. Los agentes exponen que fue entregada buena parte de la documentación, excepto las certificaciones de 2 expedientes de obra. Una documentación, dice la UCO, que será entregada por Acciona a la mayor brevedad posible, de nuevo literal. El responsable de seguridad internacional de Acciona desde 2021 es el ex jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, destituido por Marlaska. También forma parte de la compañía la hija del coronel del Instituto Armado, Diego Pérez de los Cobos, enfrentado como el anterior a Marlaska. La UCO niega a la SER que la presencia de su jefe hasta 2018, el coronel Sánchez Corbí, haya tenido algo que ver con la diferencia de trato y no ofrece explicaciones respecto a por qué optaron por el requerimiento en el caso de Acciona y no por el registro como con el resto. Se limitan a afirmar que la unidad llevó a cabo su acción y reclamó la documentación que estimó pertinente en cada caso. Campos, aprovecho que estás aquí porque Sí. en las últimas horas has hablado con José Luis Ábalos y él lo que te ha dicho es que descarga toda la responsabilidad de la trama en Santos Cerdán y en Coldo. Él dice que ha sido utilizado por ellos dos, que le presionaron para influir en las contrataciones. De hecho, Ábalos niega que haya cobrado ninguna comisión, a pesar de que eso no es lo que dicen los audios. Sí, rompió José Luis Ábalos su silencio ayer en la SER. Nos dijo que, visto el informe de la Guardia Civil y las últimas actuaciones, se da cuenta ahora de que fue utilizado por Santos Cerdán y Coldo, que ahora entiende que ambos venían con una dinámica previa de supuesta corrupción desde Navarra y que penetraron en el ministerio donde le presionaron para tratar de influir en las contrataciones. Soy el gilipollas, el imbécil de todo esto, nos dijo. No está reconociendo, Ábalos, la existencia de una trama, como veo que interpretan hoy algunos medios citando a la SER, sino que, según lo que ha leído a la UCO, se la colaron, le engañaron, dice. Ábalos también muestra su enfado con Pedro Sánchez por la diferencia de trato con Cerdán. Sostiene que trataron de encapsular en él la causa y le maltrataron desde el primer momento, mientras que Sánchez ha defendido la inocencia de Santos Cerdán hasta el último instante. Ábalos niega financiación ilegal en el PSOE o que haya cobrado comisiones pese a los audios. Dice que no se reconoce en ellos y que en cualquier caso se habla de una deuda, por lo que se trataría de un cohecho no consumado. Respecto a sus relaciones con las mujeres, desliza que nadie aguanta el análisis de su vida privada y sobre la joven con la que fue sorprendido por la UCO en el registro a su casa, concede que me crecen los enanos con la chica esta, literal. Por cierto, que esta mujer trató de llevarse escondido un disco duro. Ábalos dice que en él guardaba su estrategia de defensa y conversaciones con Sánchez, ministros y directores de medios de comunicación desde 2021. El exministro asegura que el lunes declarará en el Supremo y no descarta cualquier escenario judicial. Campos, gracias. A ti, hasta luego. Aroca, que hacías referencia tú a las empresas afectadas. Estábamos hablando de Acciona, que es una empresa que también salía y hemos visto implicada en otros casos de corrupción, pero son empresas habitualmente que siguen contratando con la administración pública. Sí, yo creo que en violación de la legislación vigente y del buen criterio de higiene democrática. Pero yo mucho me temo que toda esta cinta que mucha gente teme no va a salir en su totalidad. Porque si saliera en su totalidad involucraría a nuevos operadores económicos y políticos que incluso harían que todo esto estallara y quedara prácticamente en nada, en una operación quirúrgica. Pero solamente, aparte del escándalo al que nos ha narrado anteriormente, lo que a mí, en mi opinión, Miguel Ángel Campos, sobre la presencia, esta puerta giratoria entre la Guardia Civil y determinadas empresas, yo digo una cosa: Acciona ha cesado a un responsable suyo de la empresa en Navarra. La pregunta es, ¿significa que Acciona reconoce o admite que efectivamente una parte de su empresa ha estado involucrada en esta trama de corrupción? Y te diré más, este cesado en Navarra sacaba el dinero para las mordidas de su bolsillo. Esa era la segunda pregunta. ¿Y el cesado qué significa? ¿Que estaba pagando de su bolsillo las coimas? Bueno, todas estas cosas nos la tienen que explicar, porque tal como está ahora mismo el caso, y con el añadido de lo que nos acaba de decir Miguel Ángel Campos, este caso hiede tela marinera. Estefanía. Sí, fíjate que de todo esto que está pasando, yo creo que nos estamos abonando, o al menos como opinión pública, a este discurso de, bueno, otra vez lo mismo en España, ¿no? Pero yo quiero luchar contra esa idea de los males de España, como por ejemplo la corrupción, es que ya nos tenemos que resignar. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que si una democracia pone parapetos, hay conductas que se acaban. Es decir, no podemos condicionar la ambición o lo que la gente desee en su fuero interno.
pero si hubiera empresas que fueran sancionadas por este motivo... Si funcionaran los mecanismos que entiendo que los hay dentro de los ministerios para detectar este tipo de casos, ¿no? Efectivamente, mira, precisamente algo que yo creo que a mucha gente le clama al cielo, como presuntamente hubiera algunas señoras contratadas que al parecer por el Ministerio de Transportes, que estaban en el entorno del señor Ábalos, ya nos entendemos, por guardar el respeto de esas señoras, no creo que sean las culpables de todo lo que está pasando, que de pronto estaban allí, algunas no iban, no trabajaban, estaban contratadas en base a qué méritos. Entonces, si en los ministerios hay contrapesos, realmente se fiscaliza, se pone mucho más el foco, que seguro que hay departamentos, pero si algo se ha escapado es que a lo mejor no estábamos con todos los ojos puestos. Si hay sanciones para las empresas, si los partidos políticos también tienen penalizaciones por estos temas, yo creo que se acaba, no estamos condenados a vivir en el mal endémico. Antes que se me olvide, hay que ser desahogado y majadero para decir que nadie aguanta el análisis de la vida privada. En fin, ahí lo dejo. Que la perspectiva de los años enseña que, creo que estamos hablando diferenciando entre corruptos y corruptores, que al final todos acaban ante la justicia. Primero, normalmente van los corruptos y después los corruptores. Y en la perspectiva me acuerdo, por ejemplo, finales de los años 80, muy finales, caso Filesa, Malesa, la Gürtel, al final todos pasan. Y si repasamos las sentencias, están condenados tanto los corruptos como los corruptores. Hay que esperar.